El arte como medio para sanar, perdonar y servir con Marisol de la Peña de Arte Clave. Hemos subestimado el poder del arte en nuestras vidas. Nos pasamos el día en el celular y en el iPad viendo series, con la mirada baja. Poco a poco hemos matado nuestra creatividad y nuestra capacidad de asombro está ya en terapia intensiva. Vamos por la vida zombies. En este episodio, Marisol nos ayudó a despertar y nos recordó que a través del arte podemos perdonar, reencontrarnos a nosotros mismos y podemos expresar nuestros sentimientos más profundos. El arte sana. Marisol, a través de Arte Clave, organiza subastas para recaudar fondos para las causas más nobles. Marisol es el medio para que los artistas pongan su talento al servicio de los demás. Y así, en una noche de subasta, se unen las causas y los talentos, beneficiando una causa en común. Todos ganan. Lo que más me gusta de Marisol es que no se olvida de dónde viene y se reconoce privilegiada en el medio del arte. Por eso comparte lo que sabe y lo que tiene con artistas emergentes y con artistas de pueblos originarios. Ella se convierte en la oportunidad que muchos están buscando para formalizar lo que hacen y llevarlo a otro nivel. Si bien Marisol sabe que por su trayectoria puede voltear a donde quiera, ella ha decidido voltear sus ojos y mirar a los artistas que casi nadie mira. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del Poder del Servicio. Ahora con una invitada especial. Ella es Marisol de la Peña. Ella es consultora cultural y su empresa se llama Arte Clave. Y seguramente quienes nos estén escuchando están pensando que qué tiene que ver el arte con el servicio. Y ya nos platicarás, Marisol, pero yo creo que tiene todo que ver. Que desde donde veamos el tema del arte y lo que implica a nivel cultura, hay un impacto importante del arte en el servicio, del arte en las infancias, del arte con los adultos mayores. Y bueno, te doy las gracias de que hoy me acompañas y para arrancar este episodio quisiera preguntarte ¿de dónde te nace este amor por el arte? ¿Por qué es que te dedicas a esto? Pues mira, realmente es una cuestión familiar. Mi papá es artista plástico, es Paco de la Peña, y no solamente eso, él es de los iniciadores en la cuestión de gestión cultural. Bueno, ahora ya le llamamos así, pero en su tiempo pues fue algo que él comenzó con las subastas, a promover artistas, a promover arte popular también, porque es un amante del arte popular y es algo que también me ha heredado esa pasión. Y bueno, pues yo la verdad siempre vi arte en mi casa. Bueno, te digo que los asientos de las sillas de mi comedor eran cuadros de mi papá. ¿Qué ponía que hacía? Eran como haz de cuenta que el asiento era de lona y pues mi papá se le ocurrió pintar, ¿no? El asiento. Entonces de cuenta que yo de niña me decían, oye, ¿a qué se dedica tu papá? Y yo decía, pues es pintor. Y me decían, ¿cómo? ¿De brocha gorda? Y yo, no, tiene brochas de muchos colores, de muchos tamaños. Delgadita, gruesa. Ajá, sí, o sea, él es pintor, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí mi normalidad era vivir con arte, ¿no? Y de hecho, pues mis papás se conocieron en artes plásticas. Entonces, desde mi origen, de la unión de mis padres, pues tiene que ver mucho con el arte, ¿no? Entonces, todo el tiempo pues tuve que convivir con el arte, ¿no? Y luego, pues bueno, mi mamá le gustaba mucho el ballet, le gustaba mucho ir a escuchar la orquesta filarmónica, entonces era algo como muy habitual en mi vida, ¿no? Pero siempre ha habido como una parte espiritual, por llamarlo así, de la parte de mi familia, porque justo de parte de mi papá son de los herederos, pues, de Casa Sanguiano, de esta tienda de artículos religiosos. Entonces, pues bueno, siempre ha habido una filosofía en mi casa de que hay una parte del trabajo que uno hace que tienes que regalar, ¿no? Para poder obtener más, ¿no? Entonces, pues lo que dicen, ¿no? Cuando das, se te regresa el doble, pero dar de forma desinteresada, ¿no? No esperando obtener una ganancia, sino que realmente, ¿cómo pongo mis habilidades al servicio de los demás? Me encanta porque justamente el podcast, tú sabes que es el poder del servicio desde donde estás y desde lo que tienes. Y estando escuchándote, pienso que tú de alguna manera, supongo que a través de las subastas y todo esto que ahorita vamos a platicar, haces,
pues pones lo que tú haces y lo que tú tienes al servicio de los demás, pero además pones el talento de muchos artistas al servicio de los demás. Entonces yo creo que tú eres como una líder importante en temas de servicio, porque quizás el artista está metido en su estudio y no se entera de lo que está pasando afuera, o cómo va a saber de tal o cual fundación. Y si ellos confían en ti, y si tú vienes de una familia de renombre en temas de servicio, en temas de subastas, en temas de ayuda, seguramente te van a responder cuando tú les digas, échame la mano con una obra, ¿no? Sí, de hecho así sucede. Tenemos ahora sí, una cartera de artistas, de más de 100 artistas que yo sé que si que levanto el teléfono y les digo, oye, está esta asociación, hay que sumarse, me dicen, va. O sea, no me cuestionan, ¿no? Y digo, y esto tiene mucha responsabilidad para nosotros, ¿no? Desde en qué los vamos a involucrar, cómo los vamos a involucrar. Los artistas yo creo que son una parte de nuestra comunidad que más dona a las asociaciones civiles, ¿no? No lo dudo, lo tengo comprobado desde que llegué al DIF. Sí, donan mucho en especie, donan su trabajo, les encanta trabajar, enseñar el arte, ¿no? Mucha gente, el arte desgraciadamente tiene como un estigma de que solo unos cuantos pueden acceder a él, ¿no? Si oyes arte, subasta de arte, dices, ni me va a alcanzar. Eso y no entiendo nada, es que yo de arte no sé nada. Entonces mucha gente, o una pregunta recurrente que a mí me hacen es, oye, quiero acercarme más al mundo del arte porque me parece atractivo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me acerco? No sé nada de arte, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? De hecho, por ahí tenemos una conferencia de cómo iniciarse en el coleccionismo de arte justo para responder todas estas preguntas, ¿no? Que son muy recurrentes. Pero yo les digo, mira, si tú tienes la capacidad de abrir y despertar tus sentidos y tener esa apertura a escuchar, a ver, a disfrutar, te permites entrar en contacto con tus emociones, acércate al arte. Cualquiera que tenga esa posibilidad de abrir esos sentidos, pues no necesitas más, es lo único que necesitas para acercarte en el arte, ¿no? Y realmente es ir a museos, ir a galerías, ir a eventos culturales y poco a poco vas despertando esa sensibilidad. Entonces, tener arte en nuestra vida, pues yo creo que debe de ser un artículo de primera necesidad, porque tener arte en tu vida te hace más empático con el otro, ¿no? Te obliga también a hacer una pausa para poder admirar, para poder escuchar, para poder degustar, porque también la comida es un arte, ¿no? Para poder reflexionar a través, por ejemplo, de las obras de teatro, que también tienen esa finalidad, ¿no? Hablar de temas que son complejos y que pues a veces no le encontramos solución, pero con las interpretaciones del teatro hay una forma de sanar, ¿no? Entonces, tiene que ver con despertar nuestras empatías, despertar esa sensibilidad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener arte en nuestra vida, ¿no? Porque nos hace más empáticos. Me sorprende muchísimo esto que me digas, porque verdaderamente nunca lo había pensado. Yo sí soy la típica persona que digo todo el tiempo, yo no entiendo nada de arte, o sea, se me hace súper difícil. Mi manera de elegir un cuadro es, si está bonito, no está bonito, está muy grande, no me cabe, si me cabe. Un vacío total, y justamente también porque soy una persona que le cuesta mucho trabajo detenerse, una persona que le cuesta mucho tiempo admirar. No sé, supongo que mucha gente que me escuche se va a identificar conmigo en no ser una de esas personas que se puede quedar 10 minutos admirando algo. Un cuadro, o sea, yo fui a algún museo y pues rápido vamos viendo lo que es importante, ¿no? Y justamente me vuelve a recordar que me hace falta detenerme, me vuelve a recordar que tengo que abrir mis sentidos, me recuerda que pues que tengo que parar. Y que cuando yo paro, el impacto directo a los demás es inmediato, ¿no? Si yo paro, pues se benefician mis hijos, se beneficia mi equipo de trabajo y no estamos en este acelere. Y pensar que el arte de una manera tan natural me puede dar eso que estoy buscando en mi vida me parece maravilloso. Y bueno, creo que dices algo muy importante, ¿no? ¿Qué implica detenerse? ¿No? ¿Qué implica hacer una pausa en nuestra vida? Porque, digo, yo también traigo un ritmo de trabajo súper
demandante y pues el mundo capitalista nos exige ir rápido, ¿no? Te exige estar actualizado, te exige estar bien informado, te exige estar al día en todo, ¿no? Y a veces es como una presión como súper grande el tener como que tantos compromisos y tener la información, ¿no? Y de, ay, híjole, no te enteraste de lo último que pasó y dices, híjole, estoy fuera, ¿no? Porque nos exige mucha competencia, ¿no? Y tener que hacer esa pausa, que es lo que te obliga el arte, nos obliga también a entrar en contacto con nuestras emociones, ¿no? O sea, enfrentarte a por ejemplo, quiero pensar a un cuadro o a un mural, observarlo con detenimiento me implica también confrontarme a mí, ¿no? ¿Qué me hace sentir eso? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Por qué me está moviendo este cuadro, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo está conectando conmigo? ¿Y por qué está conectando eso conmigo, ¿no? Y a veces no son cosas tan positivas. O sea, también entrar como en esa otra parte que nos incomoda. Es importante sentirnos incómodos de vez en cuando, porque si no, no podemos avanzar, nos estancamos. Y el arte tiene mucho esa confrontación. Y el hacer una pausa también te implica eso, ¿no? Entonces, por eso a veces no queremos hacer esa pausa, ¿no? Porque no queremos confrontarnos. Wow, no, me hace todo el sentido. Y quisiera regresar un poquito a este tema que hablábamos de cómo tú eres como este vínculo para poner los talentos de los artistas al servicio de los demás. Y sé perfectamente que uno de tus fuertes es hacer subastas con causa, ¿no? Para algunas instituciones, albergues, hospitales. Me encantaría que me platicaras así ahorita de primera mano, ¿cuál se te viene a la mente primero? Algo que tú te acuerdes, alguna subasta, algún momento que digas, qué barbaridad, o sea, nunca voy a olvidar qué hubo en esa subasta que te marcó. Híjole, la verdad es que hay muchísimas, porque cuando uno hace su trabajo de verdad o sea, como esto que te planteaba al principio, ¿no? De cuando quieres dar sin esperar nada a cambio y la vida te lo regresa al doble, te lo regresa con muchas sorpresas, ¿no? Y la palabra de agradecer en lo que implica una acción de agradecer, ¿no? Me viene a la mente a mí una de las subastas que hacemos y en la cual nosotros donamos al 100% nuestro trabajo y les donamos al 100% obra. Es una subasta que hacemos para Canica, que ayuda apoya a las familias de niños que tienen cáncer. ¿Estás en el hospice? No, fíjate que justo tenemos las últimas que no las hicimos, pero a esa nosotros les donamos al 100, ¿no? Pero ahí lo interesante de esa subasta es que participan trabajo de los niños y trabajo de artistas, ¿no? Pero el trabajo de los niños es magnífico porque trabajan artistas en un taller de arte con los niños y crean su obra, ¿no? La que van a exponer y van a vender. Exacto. Y la obra se mete a la subasta. Pero la emoción, o sea, los niños van a la subasta y la emoción ellos saben que eso era donación, ¿no? Pero la emoción de que se venda su cuadro y justo es como para ellos, pues, digo, lo complejo que es vivir un tratamiento contra el cáncer y más siendo un niño, digo, hacer justo esta pausa en ese contexto y decir, wow, lo que yo pinté se vendió y no solamente se vendió, se lo pelearon. Y además ese dinero quedó en la fundación. Exacto, entonces ver la emoción de los niños, te digo, tengo hasta videos grabados de ellos de la emoción de cuando se está vendiendo su cuadro, ¿no? Entonces eso es, o sea, eso no te lo pagan con nada, ¿no? O sea, son unas experiencias hermosas. Y luego, por ejemplo, acabamos de hacer una en Zamora, Michoacán, porque trabajamos en toda la República. Y en esa también ayuda a un centro de rehabilitación integral para el autismo, pero trabajan junto con un colegio y en ese también participan los niños, ¿no? Y pintan sus cuadros y también los niños donan su cuadro para la asociación. Pero los niños están presentes en la subasta. O sea,
pues se oferta la pieza y los niños empiezan a gritar más, Haciendo y van presión ahí. haciendo presión y luego subiendo los precios. No, es padrísimo la emoción que sientes, o sea, es otra cosa, ¿no? Es realmente lo que significa hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad y el mensaje tan potente detrás de que tú con tu talento puedes cambiar las cosas, tú con tu talento puedes impactar, puedes sumarte a una causa, ¿no? Fíjate que en Zapopan hay una frase que es mi favorita desde que llegué y la he entendido cada vez más. En Zapopan dicen que un niño que agarra un balón, un libro, un instrumento musical o un pincel jamás va a agarrar un arma. Y la apuesta que hemos hecho desde todos los frentes es que estas áreas estén cubiertas, la de la educación, la del deporte y la de la música y la cultura, ¿no? Y aquí entra el arte, evidentemente, y ha habido una apuesta importantísima en las escuelas, en los centros de rehabilitación, en las unidades de atención a mujeres víctimas de violencia, y no es de verdad de no creerse lo que se sana a través del arte. ¿Qué me puedes platicar tú? Porque ya hemos hablado de parar, ya hemos hablado de subastas. ¿Qué me puedes platicar de sanar a través del arte? Híjole, pues es una herramienta que a mí me queda muy claro que funciona, ¿no? Está más que probada. Y justo estos talleres que luego se hacen por parte de los artistas, con las asociaciones donde se les lleva arte o se invita a pintar a gente que en su vida se le ha acercado un pincel o se le ha dicho, oye, tú puedes pintar, o, oye, tú puedes tocar un instrumento, o no tienes que ser, o sea, no te vas a dedicar a esto, pero hazlo, ¿no? Porque es importante tener esa visión que tú puedes acercarte al arte y no quiere decir que te vas a convertir en un pintor, en un músico, sino que tiene que ser algo, o sea, también como un hobby en tu vida, ¿no? Algo que te complemente. No quiere decir que profesionalmente te vayas a dedicar a eso, pero tiene que estar presente, ¿no? Entonces, ahorita me viene a la mente una asociación con la que alguna vez le hice un reportaje que se llamaba, creo que era Elemento, pero bueno, ellos trataban de música. Entonces empezaron ellos en una escuelita a dar clases gratuitas de música y bueno, enseñaban violín y bueno, tú sabes. Cierto. Pero no solamente eran los niños, ¿no? De repente, o sea, lo bonito de ahí es que cambiaban familias, porque pues iba la mamá que llevaba al niño, ¿no? A la clase gratuita de música. Pero luego los maestros le decían a la señora, ¿no quiere entrar a alguna clase? Adelante, ya está, ¿no? aquí, Ya pues, está aquí, pásele. Entonces, luego iba a clases el niño y la mamá. Y entonces, bueno, se empezaron a llevar al hermanito. Entonces ya iba el hermanito, los dos hijos, la mamá. Y luego, pues el papá veía que todos tocaban un instrumento y decía, oye, ¿por qué todos sí y yo no? Y entonces empezaban a ir los papás. Wow. Entonces, al final eran familias completas que participaban en las clases de música. Y tú sabes que, bueno, esto te despierta, pero te cambia la conversación de la mesa. Totalmente. Te cambia la conversación de la mesa, te hace, yo siempre les digo, ¿no? Cuando voy con las familias, a las comunidades, a invitarlas a un taller, a invitarlas a algún curso, a pedirles que sus hijos aprovechen las clases siempre les digo, señoras, si su hijo hoy en la noche les dice, no me voy a desvelar porque mañana tengo un concierto, ya ganaron. Si su hijo les dice, ma, no puedo yo ir a tal lugar, a la fiesta, porque hoy tengo que practicar el violín. Ya ganaron. Entonces, a quienes nos escuchan y a quienes somos mamás y papás y abuelos y quienes tenemos niños cercanos a nosotros, creo firmemente en que tenemos que presentarles esta diversidad de opciones. No todos van a ser artísticos, no todos van a ser deportistas, o sea, pero tendrán que encontrar un caminito hacia algo que los haga engancharse, porque si no encuentran eso, se van a enganchar de otra cosa. Y entonces me encanta escuchar esta historia y escuchar que se cambia la conversación en la mesa, porque seguramente también se cambió la música que se escuchaba. Y entonces lo que estos niños escuchan todo el tiempo será diferente. O si estaban condenados a oír lo que hoy por hoy escuchamos todos, pues ya tendrán otra opción, ¿no?
Y eso es darle cultura a la familia entera. Y eso es darle otra perspectiva de vida. Sí, o sea, se abre el espectro, ¿no? Y no quiere Ujú. decir, como dices, pues no quiere decir que lo que hagan esté mal, sino que pues antes tenías como 3 colores y ahora te digo que existe una gama Wow. de 100 O 3 colores. sabores que nomás Ajá, probabas, ¿no? Y exacto. ya vas a la heladería y... Y es como lo que hablamos, regresamos un poquito a lo que hablamos al inicio, ¿no? Te hace más empático. Ujú. Entonces, pues te va a hacer ver que hay muchas cosas que valen la pena en el mundo, ¿no? Digo, por ejemplo, ahora que tenemos este gran tema de salud mental, que hay que entrarle todos, Importantísimo. desde la familia, desde las comunidades, de volver a reforzar este tejido social tan desgastado, pero tiene que ver mucho con el arte, ¿no? O sea, entre más arte haya en nuestra comunidad, o sea, pues más empáticos vamos a ser, más sensibilizados vamos a estar, ¿no? O sea, tú, ¿cómo crees? O sea, de una manera directa, es un medicamento para el tema de la salud mental. Efectivamente, O y sea, pues hay hasta especialidades en arteterapia, o sea, ujú, no me lo estoy inventando yo, ¿no? ujú, O sea, es algo que se estudia y que se utiliza como herramienta específica para eso, ¿no? En ujú. todas sus formas, ¿no? Hay un movimiento del teatro que se inició en Brasil, que se llama el teatro del oprimido, y justo tenía esta finalidad, es una teoría que se trabajó pues en Brasil, que se llevó el teatro a los barrios conflictivos Mm. y se les enseñó pues la herramienta del teatro, ¿no? Entonces vas a escribir tus propias historias, vas a actuar las historias, ¿no? Y ¿qué quieres decir desde tu contexto, ¿no? No te voy a venir a imponer una visión, sino que te estoy dando una herramienta para expresarte lo que necesitas. Y está más que estudiado que a través del teatro, o sea, por eso se llama el teatro del oprimido, ¿no? Porque a partir de este sector se empieza a trabajar con el teatro para poder construir esas narrativas y hablar de los temas que a ellos les importan, Qué que a ellos les interesante. afectan. Y detrás, y más bien, y delante de este escribe lo que sientes, puede haber un gran productor, ¿no? O Exacto. sea, de ahí jalas un hilo, un talento que estaba escondido, que quizás nunca va a florecer, y en la primera oportunidad te das cuenta que tienes todo el talento para producir, para Les, actuar, para... les das opciones. Ujú. O sea, a lo mejor ni sabían que se podían dedicar a eso, ¿no? Pero Sí. les abriste un camino, una posibilidad, pues otra razón, ¿no? Una pasión que puede despertar ahí, que te puede, como dices, alejar de otras cosas que te pueden llevar, pues, a un camino, pues, trágico, ¿no? Ujú. Entonces, pues, no es nuevo que el arte se utilice para trabajar con comunidades, para sanar el tejido social, sino que yo creo que lo hemos dejado de lado, ¿no? Ujú. O sea, Pero habla poco, ¿no? exacto, se habla poco, pero es muy, muy importante, pues en todos los niveles socioeconómicos, en todos los rincones, que nos demos esa oportunidad de acercarnos al arte, ¿no? Porque el arte, nos hace, yo tengo la seguridad y el firme convencimiento de que el arte te hace más empático. Ujú. No por nada, ahorita pienso que en Puente Grande, con las mujeres privadas de su libertad, hay una gran producción teatral. No me ha tocado verla, pero me han contado que tienen una obra de teatro, la de Aventurera, Ujú. pero que es una mega producción. Y quienes entraron sin saber cantar ya cantan, y quienes entraron sin saber bailar ahora ya hablan, y hay quienes están backstage, y bueno, ¿no? O sea, se ha involucrado a todas las mujeres en esta obra de teatro, Ujú. y me queda clarísimo que el pretexto es la obra, que lo que se detona de ahí ha de ser maravilloso. Entonces, pues sí, siempre buscar la manera, que en todos los centros y que en todos los lugares donde algo se ha ido rompiendo o algo está roto, siempre acordarnos que siempre estará el arte para sanar. Exacto. Y otro tema que se me hace importantísimo, que también he aprendido a raíz de que llegué a DIF, porque a mí, yo siempre llamo mi etapa en DIF mi despertar. Y yo decía que yo vivía bien ciega y digo, qué barbaridad, ahora como he entendido, como he visto, es como ahora se utiliza el arte para visibilizar causas y luchas. Ujú. Entonces yo llego a DIF, entro en octubre y lo primero que nos dicen es, la primera llamada que yo recibo es de una fundación que me dice, oye, necesito que nos manden unas grúas y no sé qué,
porque vamos a intervenir unas obras en el Polvorín y las vamos a pintar de Estera Cruz Rosa, que les mando un beso, las vamos a pintar de rosa para visibilizar el cáncer de mama. Yo decía, pero el artista las va a dejar. Y entonces el artista era Alvarito Cuevas, que dejaba que sus obras las pintaran y las despintaran las veces que fueran necesarias. Y entonces es usar el arte para visibilizar causas y luchas. ¿Qué efecto crees que tiene en la gente? Híjole, bueno, pues las esculturas urbanas tienen un impacto muy importante, ¿no? Porque es acercar el arte a las calles. Uh-huh. O sea, si alguien ni siquiera le pasaba por la mente entrar a un museo, pues le estás llevando las esculturas a la calle, ¿no? Donde diario pasa y hay un proceso de apropiación del arte, ¿no? Entonces, desde que yo paso por ahí y luego forma parte de mi contexto habitual, ¿no? Y cómo me relaciono con esa escultura, a lo mejor me voy a empezar a sentar ahí a un lado porque me parece un espacio pues más lindo, ¿no? Que a lo mejor el espacio que tenía solo tierra, antes, ¿no? Entonces, bueno, sirve muchísimo y además, bueno, en el tema de las subastas, hay una serie, hay un tema muy complejo en las asociaciones que es la procuración de fondos, ¿no? Pues sí, las causas nos unen, pero pues también se necesita dinero. El dinero, ¿no? Nos desune. El dinero nos desune. La escasez. Entonces, bueno, pues ¿de dónde se va a mantener esa asociación? Y las subastas es una herramienta súper comprobada que la persona que apoya siente que hay un ganar-ganar, ¿no? Claro. Me voy a llevar una obra de arte, pero aparte yo sé que estoy apoyando a la asociación con la que yo me identifico. ¿No? O la de mi amigo, la de mi conocido, la que me invitaron. Pero ya me estoy llevando un cuadro, ¿no? O ya me estoy llevando algo para mi casa o para un regalo, lo que tú quieras. Pero ya no es solamente te doy el dinero, ¿no? Ya se cambia este concepto de valor y precio, ¿no? Entonces, pues ya mi apoyo pues se transforma en algo que yo voy a valorar, ¿no? ¿Cómo te pueden, porque aquí nos sigue muchísima gente que tiene fundaciones y asociaciones, cómo se pueden acercar a ti? ¿Cómo es el vínculo para que den con ustedes? Pues mira, pueden escribirnos directamente o consultar nuestra página, es arteclave.com, ahí hay manera de contactarnos, o si no en nuestras redes sociales estamos como Arteclave. En Instagram estoy como arteclaveac, pero si no, pues directamente me pueden mandar un mail a marisol@arteclave.com o ahí en mi página, ¿no? Ahí viene, inclusive en la página web, viene todo lo que realmente implica, pues la subasta, cómo trabajamos y eso, ¿no? Porque trabajamos de diferentes formas, nos adaptamos mucho a las necesidades de las asociaciones y no solamente es hacer la subasta, sino que somos consultores porque hacemos toda una asesoría de lo que implica hacer una subasta, ¿no? Porque no es como, pues ponemos los cuadros y los vendemos. No, o sea, hay una logística, hay una forma de administrar, hay una forma de convocar a los artistas, a la gente, hay cosas muy creativas que se pueden hacer también, ¿no? Y hay una manera, de hecho yo creo que el arte, hemos utilizado en las cuestiones de gestión cultural que hemos hecho un vínculo entre, por ejemplo, las marcas, el arte y las asociaciones. Entonces, por ejemplo, trabajamos con una marca que hacía molduras y en la que pues invitaron a artistas a que con esa moldura que ellos iban a sacar, que la conocieran, ellos lo que querían que los artistas conocieran ese material. Entonces los invitamos a que lo intervinieran, entonces se hizo una gran colección de más de 60 cuadros intervenidos que al final se subastaron, el artista recibió un porcentaje de la venta de ese cuadro, que es pues obviamente su trabajo, y otra parte se donó a una asociación, ¿no? Entonces ahí vinculamos pues la iniciativa privada con el arte y la comunidad, ¿no? Entonces se cerró ahí pues súper bien el círculo porque además pues se gestionó para que no solamente fueran a la subasta, sino que se expuso en la Casa de la Cultura y luego ahí en la Calzada, en la Sala Juan Soriano, y luego se expuso también en el Museo del Tequila. Entonces pues además al artista le sirve pues que su obra se exponga, claro, ¿no? que se dé a conocer. Entonces se expuso y luego se subastó y luego recibieron dinero por ese trabajo, o sea, el artista le sirvió
Y aparte hubo una asociación que se vio beneficiada, ¿no? Y a la marca pues le sirvió porque pues ellos lo que querían era que los artistas conocieran ese material, ¿no? O sea, que no hubo por dónde no se ganara. Exacto. Entonces, bueno, pues se puede hacer como este círculo virtuoso que todo lo une el arte. Oye, Marisol, hace ratito hablábamos fuera de micrófonos que Guadalajara o Jalisco es un estado de artistas emergentes, ¿no? Y a veces pudiera pensar que cuando alguien le dice a su papá, yo voy a ser artista, el papá va a contestar como con el guitarrista, no, mijito, pues agárrate una carrera que te tome en serio, de cantar, ¿no? O sea, es para que te vaya bien a ver para cuándo. Y a mí me encantan las historias en donde alguien mira a alguien y eso implica que le dé el empujón, ¿no? Estas historias donde alguien compró esto y entonces a los 15 días me habló no sé quién y estas oportunidades de la vida que tú llevas años esperando y bastó que uno solo confiara en ti para que, ¿cómo está el dicho? Para que se desgranara el elote o no sé cómo va. Pero cuéntame de estos artistas emergentes, ¿cómo despegan, cómo despuntan, cuál es la apuesta que hay por los artistas emergentes? Pues mira, también el arte es un camino complejo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues implica también, o sea, implica muchas emociones. Para el artista es exponer una parte de su vida íntima en su obra, porque es lo que dejan también en su obra, una parte íntima. Y para ellos, yo te lo digo por experiencia, porque tengo un papá y un esposo artista, les cuesta mucho trabajo deshacerse de su obra. O sea, pareciera que la hacen para ellos. Exacto, o sea. Sí, porque están compartiendo una parte de ellos. Son sus hijos, ¿no? Tal cual, o sea, es como, te voy a vender a mi hijo. Sí, que me costó noches, trabajo, llanto, sí, todo dinero. Sí, desde la concepción de la idea hasta el desarrollo, ¿no? Porque te digo, yo vivo pues muy de cerca esto y yo sé que es un proceso largo y complejo y que a ellos les cuesta trabajo, ¿no? Entonces sí es un camino de mucha pasión, de mucha competencia, yo creo que ellos también pasan mucho por esto que le llaman el síndrome del impostor. De no creerse. De no creerse, por lo mismo que son muy sensibles. Entonces, imagínate una persona que es tan sensible, la pones a que se exponga, y que exponga sus emociones y que exponga sus sentimientos. Entonces, sí yo creo que deben de tener, si se quieren dedicar a esto, tienen que tener una red de apoyo emocional cercana, ¿no? Que puedan arroparlos, ¿no? Pero, ¿cómo pueden hacerse? También llegan por ahí muchos artistas emergentes con nosotros para que los asesoremos. Y pasa mucho que tienen muchísimas ideas, pero a ninguna le dan cauce, ¿no? Entonces, nosotros les ayudamos como a que encaucen esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que nosotros hacemos. Y algo que nosotros les sugerimos mucho a los artistas emergentes, ahí si por ahí alguien conocen alguno, pues la recomendación es que pues no tengan miedo a exponerse, no tengan miedo a equivocarse y que participen en todo, ¿no? Que vayan por esa beca, que vayan por ese intercambio cultural con otro país, que se preparen. O sea, un artista le demanda todo el tiempo estarse preparando, todo el tiempo estarse actualizando, yendo a las conferencias, yendo a los museos, yendo a galerías para ver qué están haciendo, porque es un diálogo constante también, ¿no? Sí hay un momento en el que se encierran a trabajar, pero también tienen que salir y ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Y también son claves, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos proyectos que están trabajando con la parte social, ¿no? Por ahí escuchaba recientemente un artista que decía, es que ahora los artistas no podemos producir algo que no esté enlazado con una cuestión social, ¿no? O sea, no podemos es parte de nuestra responsabilidad, o sea, ya ni siquiera, ¿no? O sea, se me hace increíble que ya lo asuman así. Sí, porque pues a través del arte se puede hablar de temas incómodos, ¿no? Puedo confrontar de otra forma al espectador y hablar de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, que es este gran esfuerzo que está haciendo el colectivo Hilos, que son estas mujeres que tejen
todos los domingos en el Parque Rojo y que invitan a las familias de desaparecidos, a familias que pues les han, a víctimas de feminicidio, familias pues con temas de feminicidio, y a través del tejido y de ese diálogo, ellas le están apostando a sanar, ¿no? Entonces, y visibilizar tal cual un problema, ¿no? Como lo que hablabas, ¿no? Visibilizar una causa. Entonces, bueno, ahí ellas conjuntan el tema de la sanación, del duelo, el tema del arte y de visibilizar un tema social que nos está pegando mucho, ¿no? Y más en Jalisco. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos esos temas tan complejos de los que a todos nos cuesta mucho trabajo hablar? Desde el arte, ¿no? Y hablar y cómo sanamos como sociedad. Y ahora te la voy a voltear, de cómo se ha utilizado el arte en la desesperación de las causas. O sea, hace rato lo platicábamos también, no contigo, pero afuera un poquito, de qué pasa con esta gente que no ha sido escuchada, que está desesperada y que su manera de llamar hoy por la atención es dañando el arte que hay en la ciudad o en los museos y demás. Y podremos muchísimos pensar que no es la manera, que hay otras formas, ¿no? Uh-huh. Y desde que llegué a DIF, yo he entendido que si a mí nadie me va a hacer caso, pues voy a romper lo que tenga que romper. Uh-huh. Y voy a dañar lo que tenga que dañar, porque seguro entiendo que hay de todo, pero también entiendo que seguro quien hoy por hoy dañó la glorieta o dañó el palacio, lo que tú quieras, seguramente ya intentó por todos los medios, ¿no? Uh-huh. Encontrar a su hermano, encontrar a su hijo, encontrar a su padre, uh-huh. y no han sido escuchadas. Entonces, yo no sé si esto sea una novedad de los tiempos actuales o si siempre ha existido el arte también, dañar el arte como una forma de protesta. Siempre ha existido. Uh-huh. Hay muchas historias de grandes obras que se han dañado. De hecho, una de ellas fue esta escultura de Miguel Ángel, de la Piedad de Miguel Ángel, que alguien llegó y la martilló y la dañó, ¿no? Y a raíz de eso, pues se hizo una restauración y se hicieron algunas piezas, ¿no? Pero una cosa es dañarlo por vandalismo. Exacto. Y otra. Uh-huh. Y otra por denuncia. Mira, me viene a la mente el ejemplo de las marchas feministas y el vandalismo que luego hay en los edificios públicos, ¿no? Uh-huh. Y digo, no estoy justificando de ninguna forma la violencia, ¿no? Porque violencia pues siempre te trae más violencia. Pero entiendo, puedo empatizar con su situación en cuanto, bueno, como sociedad nos está importando más conservar un edificio público a que estén desapareciendo a 11 mujeres diario, uh-huh. en nuestro país. Uh-huh. O sea, ¿dónde está? Es lo que te digo, ¿qué llevamos al diálogo en nuestra mesa? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿dónde está el foco? Y ahí todos tenemos responsabilidad, ¿no? Los medios de comunicación que están reportando únicamente eso, uh-huh. ¿no? Pero ¿qué reportaron de lo demás de la marcha, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿De lo más de la marcha o de los casos particulares? Exacto. De estas personas que están buscando, que están... ¿Por qué están actuando así, no? O sea, ¿qué es lo que les llevó a ese punto? Detrás de un acto o de una acción siempre hay una historia detrás, uh-huh. ¿no? De estar a favor o en contra de algo es porque hay una historia detrás de ti que te lleva a estar a favor o en contra. No es casualidad que apoyes o no apoyes una causa, ¿no? Uh-huh. Hay algo que te resuena a ti. Es lo mismo que te decía cuando enfrentas una obra de arte, porque estoy conectando con ciertas cosas y con otras no. Uh-huh. O porque me cuesta tanto trabajo vulnerarme o entrar en contacto con mis emociones. Entonces tiene que ver más con esta parte, ¿no? Con cuál es el mensaje que queremos nosotros poner en nuestra mesa, a qué le estamos dando más importancia, uh-huh. Y cuál es nuestra responsabilidad como sociedad en eso, ¿no? Lo que te digo, desde los medios de comunicación, que eso es lo que están poniendo en el mensaje. Y es el foco de todo. Y es el foco de todo. Pero ¿por qué estamos haciendo que eso sea el foco de todo? ¿Por qué seguimos evitando hablar de que como sociedad
no queremos abordar el tema de los feminicidios, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque nos implica a nosotros cambiar también, ¿no? Nuestra visión de las cosas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos, porque la violencia, desgraciadamente somos un país que de hecho, de eso va fue mi proyecto de investigación de tesis de maestría, justo con un tema de género. Y algo que encontré ahí es que, bueno, nuestro sistema económico, nuestra cultura, nuestro país, pues es violento, ¿no? Entonces falta reconocernos violentos, reconocer que también violentamos en algún punto y somos violentados, y cómo ahora un primer paso sería reconocer eso, y ahora cómo lo hacemos para sanar juntos, ¿no? ¿Cómo dejamos de ser violentos, ¿no? Y desgraciadamente es algo cultural que tenemos que sanar, ¿no? Pero tenemos que empezar a reconocer que también somos violentos nosotros y que violentamos en algún punto. Sí, y me viene a la mente ahorita estos videos que se han hecho virales de gente que daña la Mona Lisa. O sea, se me hace que ya se meten con un patrimonio de la humanidad, pues delicadísimo, y también que es un grito de desesperación, ¿no? Esta gente que defiende causas ecológicas, lo que quieras, ¿no? O sea, se me hace impresionante. ¿Qué medidas han tomado los museos ante esto? Porque siento que cada vez pasa más, ¿no? Sí, cada vez pasa más, pero si te fijas, por lo general cuando lo hacen con obras que están protegidas. Por ejemplo, en el caso de la Mona Lisa, pues obviamente tiene ahí una protección física, no se dañó la obra per se, ¿no? Entonces... Pero serían capaces de dañarla, o sea, ese es el grado de la... Sí. O sea, no creo que digan, a ver, ¿cuál es la...? Claro. Cuidadita. Pues mira, justo creo que tiene que ver como replantearnos a qué le vamos a dar importancia, ¿no? O sea, replantear nuestras prioridades y replantear nuestros valores, ¿no? ¿Y dónde ha ocurrido esto, no? ¿En qué países ha ocurrido y con qué finalidad, no? Porque, por ejemplo, yo no los veo defendiendo a los wixárikas de las mineras, ¿no? Claro, o sea, claro. Pues ¿dónde están, no? O ¿cómo vas a apoyarlos, no? ¿De qué forma? Entonces... es como un doble discurso, o sea, sí te sirve para llamar la atención, pero pues realmente donde están el origen, no estamos yendo al origen, ¿no? Nos estamos quedando en el betún del pastel, no estamos yendo como a la parte real de lo que implica comernos ese pastel, ¿no? Entonces, bueno, como sociedad sí me parece como una estrategia porque pues nos tiene a todos hablando de eso cuando ocurre, ¿no? Y mediáticamente pues les ha funcionado, pero pues a la raíz no está llegando la conversación a nuestros hábitos. O sea, no está haciendo un cambio de hábito este tipo de manifestaciones. Se queda en un video, se queda en un... Exacto, es como ¿a qué le estás poniendo el foco? Como lo que decíamos de las marchas, ¿no? Pues le están poniendo el foco al daño patrimonial, pero no le están poniendo el foco, por ejemplo, nadie habló en la marcha de que hay un contingente de madres madres de víctimas de feminicidio o de madres que han padecido el tema de desaparecidos, ¿no? Que hay un contingente también que van mamás con sus niños en la marcha porque también ellas han sido víctimas de algún tipo de violencia física, ¿no? Y van marchando con sus hijos en la marcha feminista. O sea, no vemos el cuadro completo. Estamos viendo un pedacito nada más, ¿no? Y nuestra conversación se está yendo a ese pedacito, pero no estamos realmente reflexionando como sociedad. Sí, el efecto de estos actos, más bien, sí, o sea, hay topa, no hay más. Exacto. O sea, no hay quien asuma, si no hay un gobierno que diga, ya llegamos a este punto, entonces habrá que replantearnos, habrá que reconstruir aquí, o sea... me hace todo el sentido. Y va a pasar, ¿no? O sea, va a pasar como le damos al reel en Instagram o en el TikTok. O sea, 30 segundos me duró tu manifestación y hasta ahí no trascendió. O sea, esa manifestación no me está haciendo reflexionar de mis hábitos de consumo y cómo estoy contaminando, ¿no? Bueno fuera. Bueno fuera, sí, claro, que fuera así de fácil. Sí. Oye, Marisol, y ahorita que hablabas de los wixárikas y de nuestra gente de pueblos originarios, ¿qué pasa con el arte de los pueblos originarios?
estas mujeres que hacen con sus manos los productos más increíbles, que no tienen uno igual, no hay una sola réplica, que se acaban sus ojos en esto. ¿Dónde está? Hay dos preguntas. Primero, ¿qué pasa con nosotros mexicanos que pareciera que no lo tomamos en cuenta, que nos parece poco importante, como si estuviéramos como mega acostumbrados a las Shakiras y todo eso nos parece como, o sea, muy, muy poco valorado? Y también cómo pudiéramos como comunidad y como sociedad, y yo desde lo público y tú desde iniciativa privada, cómo pudiéramos fortalecer también estas comunidades. Mira, es un tema complejo desde su concepción y que me ha tocado trabajar. Tenemos con una cooperativa de artesanos que se llama el Jardín de los Nahuales y trabajamos con artesanos de Tonalá. Bueno, hay de algunos otros municipios, pero principalmente son estos artesanos de Tonalá, estos grandes maestros que, bueno, desgraciadamente eso va a desaparecer en un mediano plazo. ¿Cómo crees? ¿Porque no están heredando Pues esto sus hijos? eso, y hay un tema que nosotros estamos trabajando con el ICOMOS Jalisco, que es el tema de la protección de las minas de barro, que está quedando enterrado abajo de las casas, ¿no? Entonces está terminando el barro y ya no están haciendo estas grandes formatos de piezas, ¿no? Porque la calidad del barro que estaba en Tonalá, pues está quedando abajo de las casas. Que están construyendo. Exacto. O sea, sobre estos desarrollos. Ay, no sabía. Pero fíjate que nosotros lo documentamos, fuimos a hacer un recorrido con uno de los artesanos a una de las minas de barro para extraer el barro y todo, y de un año para otro ya estaba totalmente cubierto. O sea, ¿se va a acabar el barro? Sí, se está acabando O sea, el barro. quien tenga una vajilla de barro, de verdad, hoy en tu casa, o sea... El famoso jarrito de Tonalá, el de barro canelo, cuídenlo como oro porque eso ya va a pasar a ser un patrimonio de la humanidad porque está en vías de desaparecer, ¿no? O sea, te lo puedo creer. Y tenemos ya trabajando tiempo con los artesanos, pero justo también en esta parte de hacernos más conscientes como consumidores, de valorar o darle lugar el valor que tiene, ¿no? En lo que te decía, esta confusión que luego hay entre valor y precio. ¿Cuánto cuesta esta maceta versus una pieza, ¿no? Hecha a mano, exacto. Y yo le voy a regatear, ¿no? Porque además está acostumbrado a que le regatee y me está dando un precio. De entrada, el no regatear, ¿no? O sea, darle el precio justo. Yo quiero decirles que para que un artesano logre hacer una pieza, es un trabajo de más de 3 meses. Y que, por ejemplo, cuando es temporada de lluvias, ellos no pueden hacer piezas. ¿Por qué? Porque el hacer una pieza de barro implica, ¿no? Bueno, deja tú eso, haz de cuenta que ellos pasa varios procesos, pero entre ellos forman la pieza y ellos le llaman baños de sol. Tienen que asolear la pieza y una vez que está soleada durante toda una mañana, le dan otro baño de barro y lo vuelven a solear. Esto es un proceso que les lleva yo creo como unos 15 días, entre que forman la pieza y le dan esos baños de barro, ¿no? Que necesitan. ¿De sol? De sol, de barro y de sol. De barro y de sol, ok. Y entonces por eso cuando llueve, pues ellos no pueden producir mucho porque pues no hay sol, ¿no? Entonces, bueno, de entrada solo pueden producir una cierta época del año, ¿no? Y bueno, luego viene el decorado. Ya después del decorado, pues dependiendo de la técnica, en caso que sea bruñido, pues ya tienen que darle con la piedrita a sacar el brillo natural del barro. Luego hornean la pieza. Pero luego pasa justo el tema de la falta de esta calidad de barro que se ha ido perdiendo, que las piezas se truenan en el horno. Porque no es la calidad de barro. Exacto. Entonces imagínate que tú ya le invertiste 3 meses de trabajo para que se te truene en el horno. Entonces, bueno, pues que podamos tener esa pieza de barro es muy complejo. Y algo que nosotros hicimos inicialmente cuando arrancamos la cooperativa, que a mí se me ocurrió también un poco como para hacerles llegar otro ingreso a los artesanos, más allá de que vendieran sus piezas, es que dieran talleres. Entonces hicimos un taller de barro canelo, uno de barro bruñido y bueno, pues ahí teníamos a la gente, además tener el contacto con el barro es
es mágico. Terapéutico también. Súper terapéutico. Y muy complejo. Ahí yo me di cuenta que, no manches, mis manos estaban súper tullidas, ¿no? Atrofiadas. Sí, atrofiadas de que nomás estás en la compu, ¿no? Y bueno, o sea, no hubo una sola persona que no tomara uno de estos talleres que me dijera, qué complejo es hacer una pieza de barro. Jamás vuelvo a regatear. Wow. Así, jamás vuelvo a regatear. Y es esa falta de conocimiento que tenemos de lo que implica una pieza. De lo que hay detrás. De lo que hay detrás de ese trabajo. Y eso tiene que ver, bueno, pues también en nuestra región de Jalisco, pero también en muchas otras regiones, ¿no? De lo que, de cómo de nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y lo que implica. Pero esa falta de conciencia, ¿no? Pero eso sí, estamos bien indignados porque luego Sara saca ropa, con bordados de Oaxaca, ¿no? Y dices, pues sí, pero tú le regateabas a esa misma mujer que te estaba vendiendo su trabajo, ¿no? Y vas y la compras en un mineral y ni cuestionas, ni preguntas. Exacto. Entonces, bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Pues, ¿dónde va a ir nuestra conversación, no? ¿Qué estamos haciendo más allá de conversarlo? No, es que esa cultura del regateo se me hace temazo. Sí, porque aparte, pues a lo mejor le regateamos al artesano su pieza, pero pues si no la ponen en una de estas grandes tiendas departamentales, pues ahí sí no nos pesa gastarnos el dineral, ¿no? Ni preguntas ni cuestionas. Ajá, y cuando pues a veces son piezas de decoración que no tienen ningún valor patrimonial y además, bueno, nosotros siempre manejamos el tema de que el arte popular es nuestra historia viva. ¿Por qué? Porque pues en el arte popular están representadas nuestras tradiciones, nuestra flora y fauna, nuestras leyendas, o sea, te cuentan una historia a través de lo que ellos están decorando, ¿no? No es nada más por obra de la casualidad que decidan hacer una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, ahí con los wixárikas, pues tienen toda una cosmovisión súper compleja, que pues no reparamos en lo que significa, ¿no? Para ellos. Otra vez no valorado. Sí, pero más que creo yo que no valoramos porque no conocemos. Nos falta el conocimiento de nuestros pueblos originarios. Creo que sería clave que en las escuelas nos hablaran de eso. O sea, 100%. Yo lo conocí porque, digo, mi papá es un apasionado del arte popular y él me ha enseñado desde siempre. Yo siempre he visto en mi casa arte popular, pero pues es algo que también yo he tenido que estudiar, que además no hay mucha documentación al respecto. Es algo que yo me he tenido que meter a platicar con los artesanos, pues ahora sí que a leer mucho de lo poco que hay y para poder tener las herramientas y luego pues ellos están súper ciscados de mucha gente que ha llegado y se ha apropiado del conocimiento y no les regresa nada, ¿no? Sí. Entonces luego ya están ahí exponiendo en Europa lo que aprendieron en el taller de Tonalá y dices, oye, ¿y qué le diste, cuánto le pagaste al artesano que te enseñó eso, ¿no? ¿O qué le has mandado a hacer? ¿O cómo le estás retribuyendo ese conocimiento que compartió contigo? Entonces ellos también ya están cansados de que luego pues hay muchos abusos en ese tema, ¿no? Entonces es complejo meterse a motivarlos también a que hagan más cosas, ¿no? O de que defiendan esa parte. Sí. Entonces, bueno, pues ha sido un trabajo, te digo, muy complejo, pues el tema de lo de las minas de barro, en cuanto a la investigación, pues hemos trabajado muy bien con el ICOMOS, pero pues algo que yo les digo mucho a los artesanos, porque yo al final pues soy una gestora que pues yo puedo gestionarles espacios, puedo gestionarles entrevistas, puedo gestionar promoción de su trabajo, ¿no? Y promocionar... Que eso es servir y ser la voz. Pues sí, trato mucho de promocionar arte popular con los coleccionistas de arte contemporáneo, porque pues también son piezas únicas, son piezas que ya pues no las puedes conseguir, ¿no? Y muchos de esos artesanos que yo tengo en mi galería, pues ya fallecieron, ¿no? Entonces pues ya no van a ver esas piezas. Es que tú eres entonces también esa línea o sea, tú también puedes ser en quien dio esa oportunidad o quien hizo el enlace con estos artistas y estos artesanos para que alguien más los viera y los tomara en serio. Y hicieran de un talento o de un hobby, pues una forma de vida.
Sí, fíjate que hubo un fenómeno que yo me di cuenta, que me dio mucho gusto. También a ellos les falta valorar su propio trabajo. Ujú. Entonces, de cuenta que las primeras ventas que hacíamos de su trabajo, yo les decía, bueno, pues díganme cuánto cuestan las cosas y ya de ahí pues yo veo, le voy a subir algo para la cooperativa, para que puedan salir gastos para la promoción, para materiales, para todo, ¿no? Y entonces veían, por ejemplo, que me decían, este cuesta 50 pesos, ¿no? Y veían que yo lo ponía en 150. Y entonces me decían, no, no me decían nada. Pero la siguiente venta, la misma pieza que me habían puesto en 50 pesos la vez anterior, me la daban en 100, me la ponían en 150. Y entonces, porque se dieron cuenta que yo la puse 150, ¿no? Entonces, pues yo les explicaba, mira, esto va a ser justo para la cooperativa, para la organización, para todo el trabajo que hacemos, ¿no? Para los insumos y demás. Pero me di cuenta que ellos también fueron revalorando su trabajo. A raíz de que tú les diste A estructura, raíz de ¿no? que se dieron cuenta. Que sí se vendían más caro. Que se sí, vendía, claro. que su trabajo valía la pena, que escuchaban el discurso que dábamos nosotros sobre su trabajo, de quiénes eran ellos, ¿Qué implicaba? qué implicaba, y lo que yo les decía, bueno, es que este artista es, porque además yo les decía, pues este es un artista que trabaja el arte popular, trabaja con barro, ya trabaja esta técnica, pero es Premio Nacional de la Cerámica, ha recibido premios estatales, premios municipales, es uno de los grandes maestros de Tonalá, y entonces cuando Empiezan a escuchaban escuchar, cómo los claro. vendía, decían, wow, o sea, les cambiamos, y luego, por ejemplo, los empezamos a llevar también a que hicieran exposiciones en museos, no solamente venta, sino que también entonces ya se concibieron, los cambiamos de contexto, de un contexto de venta en tianguis o venta en un bazar, a meterlos a un museo, era para ellos, wow, o sea, nuestro trabajo está aquí y la gente viene a admirarlo porque vale la pena, ¿no? Porque tenemos algo que decir. Wow. Entonces sí, es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Para el coleccionista y para el mismo artista y el mismo artesano, ¿no? Híjole, mira, de todas las cosas que hemos hablado de servicio y de cómo el arte influye sin duda en todas las áreas. O sea, con esto me quedo, ¿no? Pensar que donde hay una apuesta por el arte va a ser un ganar seguro, que en donde haya dolor y entre el arte puede haber paz, que donde hay heridas puede haber sanación. O sea, pensar en el arte como en un medicamento, como en una terapia, es como muy reconfortante porque siento que de alguna manera el arte puede estar a la mano de todo mundo, ¿no? Todos pueden comprarse una plastilina y empezar a trabajar, ¿no? Todos pueden de alguna manera quizás acceder a unas acuarelas y empezar a trabajar. No necesitas a lo mejor que ir a algún lugar, puedes solita ser autodidacta y empezar a involucrarte con el arte. Hay museos gratuitos, hay exposiciones gratuitas que la gente puede visitar y puede caminar, pues encontrando esto, ¿no? Y qué increíble pensar que alguien se pueda encontrar en una pieza y que una pieza pueda ser justo la pieza que él o ella le ha hecho falta durante mucho tiempo para encontrar respuestas, para encontrar la calma, no sé. Y por otra parte, pensar en cómo tú, con tu conocimiento, pero sobre todo, Marisol, desde tu privilegio, estás haciendo algo por estas comunidades. Y eso se me hace bien importante porque si bien yo no dudo, y estoy segura que tu papá ha tenido que abrir puertas a trancazos, hoy por hoy te tocan abrir quizás también muchas a trancazos, pero también tienes el camino un poco más planchado, ¿no? Pero con tan solo voltear poquito a los lados y darte cuenta cuánta gente es tu papá hoy y cuánta gente puede ser tú, ¿no? Y qué increíble que con tu privilegio y con tus contactos y con tus puertas abiertas y con lugar que tú te has ganado en temas de arte y cultura, qué padre que no los dejes atrás. Me encanta haber conocido también esa parte tuya. Mira, me pongo chinita porque yo veo los talleres, yo veo los tianguis, yo veo dónde se exponen las mujeres y qué trabajo tan increíble hacen y solo hace falta que les demos el empujón. Y en un mundo tan complejo como el de ahora, pues hay que explicarles todo.
¿no? Cómo se gana, cómo se cobra, cómo se sube a las redes, cómo se puede mandar a otro país. Entonces, decirte, y me voy a aventar un comercial aquí, que en Zapopan sí impulsamos muchísimo todos esos temas y que si necesitas o tienes a alguien así como muy claro que digan, oye, esta gente necesita el empujón porque hay créditos a fondo perdido, porque hay miles de oportunidades, vamos platicando y vamos haciendo alianzas para acercar a la gente a las oportunidades y darles ese empujón y que entonces podamos ser las de la historia de bastó que alguien me viera para que la vida de mi familia entera cambiara. Sí, y digo, justo así es como se teje la red de comunidad, ¿no? Sumando esfuerzos, sumando creatividad, sumando contactos. A mí nada me cuesta de poner al servicio mis contactos de esas personas, ¿no? Y te lo prometo que todo, cuando uno da de manera desinteresada, insisto, se te regresa al doble, no hay que estar nada más persiguiendo el dinero, o sea, eso llega solito, ¿no? Entonces, pero hay que trabajar también desde la pasión, desde el corazón, de esa sensibilidad de tener, somos parte de una comunidad, no llegamos solos, ¿no? Llegamos a una célula familiar, ¿no? Que esa es la base de la comunidad. Entonces, bueno, también bajo esta premisa, pues hay que trabajar y hay que llevar esa filosofía, ¿no? Y bueno, no dejar de lado que además el arte y la cultura es un derecho constitucional, es nuestro artículo 4 de la Constitución. Todos los mexicanos tenemos derecho al arte y la cultura. Y ese derecho hay que hacerlo valer asistiendo a los museos, asistiendo a los eventos gratuitos que también hay de los ayuntamientos, del gobierno del estado, del gobierno federal. Hay que hacer valer nuestro derecho a la cultura. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues realmente yendo y usando eso, ¿no? Me encanta, porque a veces hay esfuerzos gubernamentales que ahí se quedan, que poca gente visita o que poca gente se entera. Entonces, fíjate que yo no sabía de ese artículo, me sé los de la educación y derecho a la salud y a la vivienda y todas esas cosas, pero qué increíble que esté escrito en nuestra Constitución. Eso me hace asumirlo con mucha más seriedad y sobre todo me hace entender y reconocer por qué los gobiernos hoy por hoy lo impulsan tanto. Te doy de veras las gracias, Marisol. Ha sido un capítulo increíble donde creo que aprendí muchísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Seguramente vamos a coincidir muchas más veces ahora que ya nos conocemos personalmente. Mucho que hacer, mucho que tejer, mucho que impulsar, pero bueno, no te canses nunca, que estoy segura que todavía tienes mucho que hacer. Muchas gracias. Gracias, gracias.